presentarme, nunca me habían dejado y la única que entraba fui a medicina. ¿Tú qué estás estudiando? Sí, salud ocupacional. Sí, señora, estoy haciendo ese curso. Ah, ya, ok, ok. Ah, o sea que tú no habías tenido la oportunidad de estar en las clases virtuales. Pues es porque es la primera vez que yo te veo aquí. Pero tú has enviado Sí, señora, eso es lo que me dice. tú has enviado los talleres. Sí, señora, yo llevo los trabajos. Sí, señora, ¿Y claro. cómo te ha ido? Pues ahí vamos, profe. La verdad, yo En, soy, o sea, se me dificulta el inglés, pero pues, hemos aprendido que lo importante. en mi materia, ¿cómo te ha ido? Yo voy a mirar mientras tanto. A ver. Pues, profe, pues usted me ha dicho que hay temas que tengo que reformar y eso, pero pues que me haya ido mal, 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 no creo. Sí, yo a todos, pues yo reviso, procuro revisar trabajo por trabajo pues para ser honesta con sus calificaciones. Y yo siempre les digo como que les quedó mal o si lo dicen bien, pues les pongo el 5, no tengo ningún problema. Ay, sí, mira, acá están tus trabajos. No, no tiene mal, 4, 6, 4, bueno, se estuvo regular. A ver este, 4, 3 y 5, bien. Ah, sí, más bien. Ah, bueno, no, me alegra que a pesar de que no has podido ingresar a las clases virtuales, igual mantienes pues tus trabajos al día y también es bien importante. Entonces, bien, te felicito y pues espero que hoy sea útil. Bien, como no has entrado a clases pasadas, pues no sé si vayan a entrar tus otras compañeras, pero me parece relevante que hagamos un repaso de los temas vistos, ¿listo? Como para no entrar de una vez a, pues a ponerte este tema que es más nuevo, porque hoy comenzamos con presente continuo, pero me gustaría saber cómo estás en bases. Ok, vamos a mirar. Pues, Mm, profe, ahí sí tendría que preguntar. sí, 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 por eso vamos a hacer Pero sí, entonces el repaso, pues aprovechando que tienes esta clase privada para ti, solo para ti, entonces vamos a ver. bien. Sí, señora. Listo. Déjame acomodar esto, que se vea bonito, no me gusta. Bueno, entonces siguiente que voy a hacer es que voy a presentar mi pantalla. Andrés, la dinámica que nosotros estamos realizando en las clases virtuales es que envíen al chat del grupo la autorización de que las clases se puedan grabar junto con el nombre completo, Andrés. Entonces, por favor, envía al chat del grupo tu autorización y tu nombre completo, porque pues a pesar de que no hay más estudiantes, generalmente se conectan otras dos chicas que pues también hacen parte de la clase. ¿Listo? Entonces, y por favor, escribe ahí en el chat del grupo tu autorización. Bien. Déjame. Profe, ¿y cómo hago eso? Es claro. Vale, entonces mira mi pantalla. ¿Estás viendo mi pantalla, cierto? ¿Ves lo que yo estoy viendo en mi computador? ¿Dónde está el mouse? Sí, señora. El, el, la, mm, el punzón del mouse, ¿dónde está? Gra- Exacto, bien. Entonces, mira, grabando. exacto. Entonces vas a ir a la imagen que tiene esta forma, que tiene como una cartica con líneas en, No, en- profe, a mí no me sale. en tu computador. Y si estás desde el celular, entonces dame un minuto. Esto de salud Sí, ocupacional. señora. Dame un minuto. A ver, entonces,
Listo. Vas a ir donde hay 3 puntos. ¿Sí ves que hay 3 puntos? Sí, señora. Dale ahí. Y ahí te va a aparecer sí, una ventana de donde dice mensaje. Mensaje de llamar. Dale ahí y ahí escribes. Sí, señora. Entonces dice, Andrés, Entonces, Andrés Buitrago autorizó la grabación de la clase. Y le das en la flechita y ahí se envían los mensajes. Y ahí también ya los mensajes quedan grabados. bueno, profe, muchas gracias. Mira, ¿sí ves? Y ahí ya sale. Julián Andrés Buitrago Giraldo autorizó la grabación de la clase. Exacto, muy bien. Eso es. Listo. Bueno, sí, señora. Bueno, entonces seguimos. Entonces ahora lo que vamos a hacer, pues aprovechando esto, entonces un repaso. Ok, today. Hoy estamos a 24 of April of 2021. ¿Cómo te va con los números, con los meses? ¿Sí? ¿Sí comprendes eso? Pues, profe, o sea, los puedo identificar cuando me los escriben y cuando me los nombra, pues Listo. Entonces, por ejemplo, intento entenderlos. miremos esta cifra. Si yo te escribo a ti 3.467.879, ¿cómo la leerías en inglés? Eh, Three, no, 300. No, uy, no, profe, está muy larga. Bueno, listo, entonces ya vamos a ver. Resulta que nosotros tenemos unidades, decenas, centenas, ¿cierto? Luego del punto tenemos unidades de 1000, decenas de 1000, centenas de 1000, ¿cierto? Y luego de la comita vamos a unidades de millón, decenas de millón, centenas de millón. Eso está claro, ¿cierto? Eso nos lo enseñan en primaria. Sí, señora. Muy bien. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer una cifra, nosotros decimos, en este caso, ¿tú cómo dices esta cifra en inglés? En español, perdón. ¿Cómo lees la cifra en español? Espere, profe, entonces serían 3.467.879. Exacto. Entonces tú comienzas por por el lado izquierdo, ¿cierto? Comienzas con la cifra más grande. También vas a hacerlo de esa manera Sí, señora. en inglés. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se dice millón en inglés? Eh, uy, millón. Se dice million. Se escribe millón, pero se lee million, como si la doble L sonara como una L. ¿Listo? Million. Bien, entonces, ¿Million? sí, million, exacto, million. Ahora, entonces, ¿cómo se dice este número en inglés? Three Yes, sí. Entonces, 3 million. ¿Listo? Ahí estamos diciendo million. 3 million. Ajá, 3 millions. 3 millones, ¿cierto? Ahora seguimos. ¿Tú cómo dices? Sí, 3.467.000, ¿cierto? Igualito también se va sí, a señora. decir en inglés. ¿Listo? Entonces, para decir 400, Pues, ¿cómo decimos 400 en inglés? four. Four, yes. Vamos muy bien. No, profe, no. ¿Cómo se dice 100 en inglés? Four. Ay, no. ¿Hombre? No, 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 no. Sí, sí, se dice 100. Entonces, 100. Se dice 100. ¿Listo? Se escribe 100, pero se lee 100, ¿listo? Acuérdate que en el inglés las palabras que ¿Hombre? tienen H, exacto, las palabras que tienen H suenan como el sonido de la J, ¿sí?
hundred. Pero en este caso, la U suena como si fuera una A. Hundred. ¿Bien? Listo. Entonces, Sí, señora. cuando yo digo 100, yo tengo que decir 100. ¿Listo? Ahí. 100. ¿Qué me va a implicar? Que yo Sí, estoy señora. diciendo que son 100. Pero si yo, por ejemplo, acá en lugar de poner 100, yo digo 800, ¿qué estaría diciendo? 800 Muy bien, 800. Entonces, ¿cómo digo 400? sería 400. Yes, very good. Uy, estás muy pilo. Normalmente no las cogen tan rápido, pero bien. 3,467,000, ¿sí? 67. Listo, pero entonces acá tenemos un punto que me está diciendo que estamos hablando de centenas de mil, ¿cierto? Unidad, decena, centena. Entonces, ¿cómo hago de referencia a que estoy hablando de 467,000? ¿Cómo digo mil en inglés? You know? Se dice, ¿Millions? no, mil unidades. Tenemos millones, tenemos miles y tenemos 100, ¿cierto? Tenemos unidades, decenas, centenas, luego unidades de mil y luego millón, ¿cierto? Entonces, mil, ¿cómo decimos mil? No, profe, no se me viene a la mente. Se dice thousand. Se escribe así, thousand con H, pero se lee thousand, como si acá hubiera una A. ¿Bien? ¿1000? Thousand. ¿Listo? Sí, Entonces señora. voy a poner acá cómo se pronuncia oye con María. Hi Marie, how are you today? Ok, esperemos a ver si vuelve a conectarse. Bien, entonces aquí donde te estoy poniendo. Buenas tardes. Hola Mari, ¿cómo estás? Él es un nuevo compañero, pues que pues no es nuevo, él lleva estudiando desde el inicio, pero no había tenido la oportunidad de conectarse a las clases. Entonces, pues aproveché que tú no estabas ni tu otra compañera para pues hacerle un pequeño repaso como de cositas que son clave. Entonces, estamos viendo los números. Entonces, si quieres, acabamos el tema y ya seguimos con el tema de hoy para los dos, ¿bien? No, profe, súper. Yo también voy a estar pendiente ahí por cualquier cosita. Bienvenido, pues no lo habíamos conocido, pero si está desde el principio, chévere. Sí, él ha enviado todas las guías y le ha ido bien. Bien, entonces, Mari, estábamos intentando leer esta cifra, entonces vamos acá, hasta el momento es 3,467,000, hasta ahí vamos, ¿listo? Pero no hemos puesto el punto de 1000, entonces acuérdate cómo decimos 1000, cómo decimos 100, cómo decimos millón, ¿sí? Entonces, ¿te acuerdas, por ejemplo, si yo quiero decir 900, cómo es? ¿Cómo escribo 900? Lo voy a escribir. Ok, let me I see, 900. Y María, acuérdate de enviar tu autorización de que la clase se grabe, no se te olvide. Thank you, Mari. ¿Y the number? Yes, 900. Exacto, muy bien. Entonces, acá estamos hablando de 400. Entonces, por lo tanto, es 400. 67 se dice 67. Y entonces vamos acá al punto que me está indicando 1000, ¿cierto? Entonces, ¿cómo decimos 467,000 agregando el término thousand? ¿Sí? Acá es como se escribe y al frente les puse cómo se pronuncia, ¿listo? Bueno, acá no es con H, sino como si fuera el sonido de la J, ¿listo? Entonces, millón se dice million, 1000 se dice thousand, 100 se dice hundred, ¿listo? Bien, entonces, si yo quiero decir 3,467,000, tengo que agregar el término thousand. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cómo hacemos para
decir la siguiente cifra, que es 879. Entonces, ¿cómo lo harías, Andrés? Profe, serían 800, Yes. 100. Oh, yes. 79. 79. Yes, of course. Y así sería la manera de escribir las cifras. Entonces, comenzamos por la más grande, y en este caso es 3 millones. Continuamos teniendo en cuenta que si hay el punto que me indica 1000, entonces debo también escribirlo tal cual. Así como nosotros decimos la cifra en español, nosotros decimos 3.467.879. Así tal cual, 3.467.879. ¿Listo? Bien. Entonces, pues bueno, acá hicimos nuestro pequeño review. La clase pasada también hicimos un repaso de verbo to be, entonces rápidamente, porque Mari también tenía como problemas con eso, entonces rápidamente miremos de qué se trata este verbo to be. A ver, el verbo to be, como ustedes ya saben, y si no sabes, recuerda que el verbo to be lo que hace es que me dice ser o estar, ¿sí? Básicamente, si lo traduzco, puede significar tanto yo estoy o yo soy, o ella está o ella es, ¿bien? Entonces, la conjugación del verbo to be va a ser con los pronombres. Acuérdate que los pronombres son como en el español nosotros decir yo, él, ella, esto, nosotros, vosotros, que eso nos lo enseñaron, pero eso no hace parte de nuestra lengua, vosotros, ellos, ¿sí? A esos nombres que yo acabo de decir, esas palabras, a eso se le denomina pronombre, ¿listo? Entonces, I, you, he, she, it. ¿Qué significa it, Mari? Sí. Sí, señora. ¿Te acuerdas qué significa it? It, you. Yes, no. Sí, sí. No, es ellos, nosotros. Ah, no. No. No sé, Dios. Bueno, listo, miremos una por una. Entonces, I significa yo. ¿Listo? Y vamos a mirar que en inglés tenemos I, que significa yo, y cuando yo lo conjugo con el verbo to be, voy a utilizar am. ¿Listo? Es como si esta palabra be se transformara en am, pero solamente va a ser para el pronombre I. ¿Listo? I am, que va a significar, esperen, quiero que me salga bien la flechita, que va a significar yo soy o yo estoy. ¿Cómo sé cuál es la diferencia? Depende de la oración, de lo que yo quiera hablar en mi oración, pero entonces digamos que se acopla el sentido de la oración. ¿Bien? You significa tú o usted, y en el verbo to be se utiliza are. ¿Listo? Se escribe are, pero se dice are. ¿Bien? Y va a significar o tú eres o tú estás, o también usted, ¿listo? Ahí si no hay, digamos, como distinción en tutear a no tutear. En cambio, nosotros sí, si tuteamos es porque hay un cariño, un interés preciso, y usted es un poco más, es más alejado, más distanciado, y es también más formal, ¿listo? Ahí en el inglés no hay diferencia entre tú y usted. You se usa para todo, ¿listo? He. Andrés, ¿sabes qué es he? Sí, señora, él. Exacto, ok, nice. Entonces, he is, que va a ser él es. Él lleva tilde. Él es o él está. Bueno, rápidamente, ella. She is. Y va a ser ella es o ella está. It, Mari, it
significa esto o eso, ¿sí? Es decir, ese it está representando objetos, animales, plantas, lugares, etc. ¿Listo? Entonces, ese esto o eso también se va a utilizar con la conjugación del verbo to be, is. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el verbo to be se va a transformar de acuerdo al pronombre. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, we qué, we am, is o are. ¿Quién me dice? Am, is o are. We qué, compañeros. We es nosotros. Eh, William, sí, creo que es profesión. We qué, perdón, no te entendí. And. We are. ¿Sí? Hablas de are, ¿sí? No de am. Qué pena, Yes. profe, no, are. Are, exacto. We are, ¿sí? Exacto. You are. Y they, Mari, they qué. Am, is o are. Are. Y hoy también están en el bullicio allá en tu trabajo, y yo también acá estuvo. Sí, sea eso, profe, yo no sé si están cogiendo de chistecito todos los sábados ahí ese Y hoy rato ruido. la izada de bandera también me pasó lo mismo que a ti hace oído, así sonaba, y yo, ay, qué pena, pues ya que, listo. Entonces va a significar nosotros somos o nosotros estamos. Bueno, veo que sí tienen esto pues más bien claro, entonces súper. Y también recuerden que de you puede significar usted, tú o ustedes. ¿Listo? Y por último, they, que puede significar tanto ellos como ellas. ¿Listo? Bien, entonces, pues, bueno, este es nuestro pequeño repaso. Entonces, no se les olvide que am únicamente va a ser para el pronombre I, que are va a ser para los pronombres you, we y they. Is va a ser para los pronombres he, she, it. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora el paso siguiente es que les voy a presentar la guía número 5. Este es un saludo ocupacional. Bien. Uy. No tanto. Listo. Bien, entonces acá en la guía número 5 tenemos que estamos trabajando el presente continuo y las WH questions. ¿Listo? Entonces, ¿por qué nos vamos a basar hablando de presente continuo? Ya vimos presente simple, ya vimos verbo to be, ya vimos past simple, ahora seguimos con presente continuo. ¿Qué es el presente continuo? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se usa? Cuando nosotros hablamos en presente continuo, nos referimos a acciones que estamos realizando justo en ese momento, ¿sí? En este momento, ¿yo qué estoy haciendo? Yo estoy sentada, estoy viendo el computador, estoy pensando lo que voy a decir, estoy hablando, estoy enseñando, estoy respirando, estoy viviendo, sí, son las acciones que yo estoy realizando justo en este momento. ¿Cuáles están realizando ustedes? Profe, pues yo estoy almorzando, la verdad. Ok, Y viendo Andrés la está clase a la misma vez. almorzando, está viendo la clase, está escuchando, está hablando. Y Mari también, ella está trabajando, está escuchando la clase, está hablando, está pensando, está escuchando. Sí, todas esas acciones las estamos realizando en este preciso momento. Cuando yo quiero hablar de una acción que estoy realizando en este momento, entonces utilizo la estructura gramatical del presente continuo, ¿listo? ¿Y en qué se fundamenta? En que voy a utilizar el verbo to be y al final voy a agregar
al final del verbo voy a agregar la terminación ing. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, entonces vamos a escribir las acciones que estamos realizando. Entonces, Andrés es tercera persona, es he, ¿cierto? Entonces, Andrés con el verbo to be, ¿cómo va? Andrés are eating him lunch. ¿Está bien esta oración, chicos? This one. ¿Está bien o está mal? ¿Ustedes qué Profe, dicen? no es como la hora de, como, no, profe, pues lo que tenga entendido no es como tomar once, ¿sí? Sí, se dice lunch para hablar de onces, pero se usa más que todo para hablar del almuerzo, como el break se dice para las onces, ¿sí? Lunch se utiliza para referirnos al almuerzo y break se utiliza para referirnos a las onces. Ahí my break, estoy como descansando un momento. Esto no sé, está mal, ¿Por qué está mal? porque yo sé, algo de mí dice que está mal. No, ese argumento tan súper válido. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren la oración. Andrés, are eating him lunch. ¿Está bien? Hay algo que está mal, pero ¿qué es lo que está mal? Recuerden, verbo to be, tercera persona. Chan, chan, chan. Si yo tradujera esto literalmente al español, le estaría diciendo, Andrés son comiendo su almuerzo. ¿Tiene sentido eso? Que yo diga, Andrés son comiendo su almuerzo. No, profe, No, nunca. señora, Entonces, ¿qué está mal? pues el ar. Ah, entonces, ¿cuál pongo? It, No, ¿eso? pilas. It es un pronombre, ¿listo? Es muy diferente a la conjugación del verbo to be. It es el pronombre que significa esto o eso, pero no significa que siempre voy a encontrar esto o eso en la oración. Yo puedo hablar del carro, puedo hablar del gato, puedo hablar que en tal lugar está sucediendo tal cosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con un ejemplo con it, the car is failing. El carro está fallando. ¿Sí? Esta es una manera de utilizar presente continuo con el pronombre it, que it me está representando objetos, lugares, animales, plantas. ¿Bien? Ok. No es, sería entonces is, profe. Yes, nice, better, much better. Muy bien, exacto. Andrés is eating him lunch. Andrés está comiendo su almuerzo. ¿Bien? Listo. Ahora, what Mary is doing. Mary is talking. Talking. Mary está hablando. Muy bien. ¿Listo? Talk. Hay dos maneras de referirnos a hablar. ¿Listo? Una es speak, que significa hablar, y talk, que significa charlar. ¿Listo? Talk es un poco más informal. ¿Se acuerdan de este jueguito que era un gato que uno lo cuidaba y le daba comida y le podía pegar y el gato repetía lo que uno decía? Sí, señora, mi ¿Cómo se talking. llamaba? Talking Tom. Se llamaba Talking Tom. ¿Por qué? Porque el gato charlaba contigo, él repetía lo que tú decías, él mantenía hablando. Entonces, talk se utiliza más que todo para referirnos a charlas cuando uno está en su bla, 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 así un talk, una conversación muy fluida, bien, pero más informal. Y speak sí se utiliza para ya como un verbo, como el verbo hablar, como el acto de hablar, puede ser en público, puede ser formal, aunque también se puede utilizar en un contexto informal, ¿sí? Pero es más común utilizar talk que speak. ¿Listo? Bueno, seguimos. Esto es como de vocabulario. Bien. Bueno, entonces seguimos. Creo que ya nos está quedando claro en qué consiste esto del presente continuo. Entonces vamos a ver los ejemplos, ¿listo? Acá tenemos, you are studying English.
Tú estás estudiando inglés. Entonces, pronombre you, verbo to be are y verbo con ing al final. Complemento, pues inglés. Seguimos. She is working a lot lately. Ella está trabajando mucho hasta tarde. They are going to the zoo next Saturday. Ellos, bueno, esto es más de futuro, ellos están yendo al zoológico el próximo sábado, ¿listo? Esto es importante que lo reconozcan porque cuando veamos futuro vamos a utilizar esta expresión que se llama going to y el auxiliar will. Y pues en going to, en futuro también vamos a utilizar ing, pero con el significado no de presente simple, no de presente continuo en el momento actual, sino de un presente continuo, pero en el futuro. Entonces es un poquitico más complicado, pero entonces por ahora, presente continuo, ¿listo? Today is snowing, but yesterday was sunny. Hoy está nevando, pero ayer era soleado. Bien. Miremos el último ejemplo. Dice, the birds are always singing since sunrise. Las aves están siempre cantando desde el amanecer. ¿Listo? Bien. Entonces acá tenemos la estructura de cómo se hacen oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. ¿Listo? Entonces en las afirmativas, que son las que acabamos de ver, tenemos el sujeto, que también lo vamos a identificar como pronombre. ¿Listo? Solamente que el sujeto va a ser, puede ser Tomás, puede ser Karina, puede ser Eliana, puede ser la familia, puede ser Rodrigo, puede ser etc. Sí, puede ser cualquier sujeto, puede ser el carro, puede ser el lugar, puede ser el gato, puede ser el perro, el caballo, la vaca, etc. Sí, es el sujeto. Los que se llaman pronombres son cuando encontramos los términos I, you, he, she. Esos son pronombres. Pero en la oración están jugando el mismo papel que el sujeto, ¿sí? Son lo mismo, la diferencia es que la denotación se cambia porque no es lo mismo decir she que Clara, aunque la está representando, ¿bien? Entonces, tenemos sujeto, verbo to be, ¿sí? Ya sabemos que si es you vamos a poner are, ya sabemos que si es he vamos a poner is, que si es I vamos a poner am. Verbo en gerundio, el verbo en gerundio hace referencia a que le voy a agregar ing al final del verbo, ¿listo? Cuando cuando un verbo termina en ing, a ese verbo se le va a llamar gerundio, ¿listo? Y el complemento, pues es el que nos va a dar el contexto, el que nos va a decir dónde está sucediendo, por qué está sucediendo, ¿sí? Etc. ¿Listo? Miremos. Ahora, las oraciones negativas van a tener el plus y es que va a mantenerse sujeto, verbo to be, y agregamos la palabra not, ¿listo? Que ya sabemos que de acuerdo al pronombre, pues vamos a hacer la contracción, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es que quitamos la O, agregamos el apóstrofe y quitamos el espacio entre el verbo to be y la contracción, ¿listo? Entonces eso es. Luego verbo en gerundio, es decir, verbo con la terminación ing al final y el complemento. Bien. Y para hacer preguntas, muy importante, no lo olviden, así como hacíamos en el verbo to be solo, en el presente simple o en el pasado, que poníamos siempre ya sea el auxiliar o el verbo to be al inicio, también vamos a utilizarlo en el presente continuo. En este caso, como en presente continuo también estamos utilizando verbo to be, vamos a poner de primeras el verbo to be, luego va el sujeto, luego va el verbo con la terminación ing y luego va el complemento. ¿Listo? Entonces, acuérdense que no es correcto decir, por ejemplo, yo les quiero preguntar a ustedes que si están poniendo atención, ¿sí? Entonces, si yo les quiero preguntar a ustedes si ustedes están poniendo atención, denme un momento, voy a algo rápido. Entonces, si yo les quiero preguntar a ustedes, si ustedes están poniendo atención, vamos a utilizar el verbo to be. Pero, ¿qué pasa si yo les llego a poner a ustedes esto? You are paying attention. ¿Está bien estructurada esa oración? No, profe. Why? Why es por qué.
Why? Porque sería iniciar con are you. Yes, are you? Are you paying attention, guys? Yes, you are. Are you paying attention? Listo. Entonces sí, mantenemos la estructura que hemos mantenido con con los otros tiempos gramaticales y tenemos que mirar si la oración es afirmativa o negativa. ¿Listo? Acá tenemos algunos ejemplos con el verbo listen. Listen significa escuchar. ¿Bien? Ejemplos en oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Bien, es importante que tengamos en cuenta estas reglas, ¿listo? The rules. El verbo, cuando yo estoy hablando en presente continuo, sí o sí tiene que terminar con ing, ¿sí? Si yo quiero hablar de que yo estoy realizando una acción o de que ella o de que él o de que el carro está haciendo algo en ese momento presente, tengo que poner ing. Si no pongo ing, no es presente continuo, ¿listo? ING. Ese ING es como pasarlo al español, al verbo cuando nosotros decimos ando, endo, ¿sí? Yo estoy caminando, corriendo, pensando, sintiendo, ¿sí? Ese ing es sinónimo a esas terminaciones para nosotros en nuestros verbos, ¿sí? Pero pues en inglés simplemente es ing, en cambio nosotros sí tenemos que conjugarlo que vaya en un sentido acorde, por eso es que el español es más difícil que el inglés, porque nosotros en español tenemos que pensar en masculino, femenino, artículo correspondiente, tiene lógica, no tiene lógica, en el inglés es más directo, acá en el inglés no hay que mirar si va acorde o no, ¿listo? No es lo mismo decir cocinando a decir cocinando, ¿sí? Es más difícil el español, ¿bien? Bien. Oh, el chococono. Oh, oh, oh. Listo, regla 2. Si el verbo termina en E muda, se elimina esta letra y se coloca la terminación ing. Entonces, por ejemplo, el verbo dance. Dance. What is dance? Do you know what is dance? Dance, 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 dance. What is dance? Bailar. Bailar, yes, of course. Entonces, dance. Cuando yo digo dance, la E no suena, a pesar de que cuando se escribe está presente, pero la E no suena. Entonces, se quita la E que no suena y se agrega ing. ¿Listo? No es correcto poner esto, no es correcto poner dancing. No, se quita la E porque como es muda, no tiene sonido y se agrega el ing. ¿Listo? Con verbos que terminan con la E y no tiene sonido la E, esos verbos sí quedan tal cual. Perdón, se le cambia la E y se agrega ing. Bien, la regla 3. Los verbos que terminan en doble E conservan esta terminación y agregan al final ing. Entonces, por ejemplo, el verbo see. See es ver en inglés. Entonces, acá la letra E, las dos tienen sonido, ¿sí? Acuérdense que cómo suena la E en inglés, ¿cómo se dice E en inglés? The vowels, las vocales. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice A? A ver, ¿cómo se dice A? A en inglés, ¿cómo se dice? Oh my gosh. Pues y, profe, sí dice y. E se dice I. A, ¿cómo se dice? Hey. Ajá, Ey, se dice ey. ¿Te están ayudando? Oh my God. E se dice I. recordando. E se dice I. I se dice I. ¿Listo? O se dice, eso está fácil. Oh, Oh, yes, of course. Ah, you, ¿cómo se dice? Ah, te lo dije. U se dice you. ¿Listo? Entonces, A se dice A, E se dice I.
I se dice I, O se dice O y U se dice you. ¿Listo? Bien. Entonces, como E se dice I, entonces acá, cuando nosotros decimos sí, lo hacemos largo para dar a entender de que estamos hablando del verbo ver. Entonces, sí tiene sonido, por lo tanto, este sí queda tal cual y se le agrega ing. Solamente se le quita la E a los que la E no tiene sonido. ¿Listo? Regla 4. Verbos terminados en I latina y E, en lugar se coloca la ing. Entonces, por ejemplo, el verbo lie. Lie es mentir y cambia por la Y y se agrega ing. ¿Listo? O tie. Bien. Regla 5. Verbos con una sola sílaba se duplica la última consonante. ¿Cómo? Entonces, si recuerdas lo que es una sílaba, Andrés. Do you remember? ¿Qué es una sílaba? No, profe, no me acuerdo. Entonces, espera, prendo mi cámara un momentito. Perdón, el espeluque, listo. Entonces, las sílabas son, digamos, el conjunto de consonante y vocal. ¿Listo? Entonces, ¿te acuerdas cuando en el colegio en español lo ponían a uno a buscar palabras que tuvieran 5 sílabas, por ejemplo, o palabras que tuvieran una sílaba o 2 sílabas o 3 sílabas? Entonces, por ejemplo, una palabra que tenga 5 sílabas. Escritorio, ¿sí? Entonces va vocal, consonante. Acá, pues, CRI se hace la combinación, pero igual vale como una sílaba. Escritorio, vocal, consonante. Di, consonante vocal o vocal sola. ¿Listo? Escritorio. Cuando las palabras en inglés tienen una sola sílaba, es decir, su sonido es uno solo, se duplica la última consonante. ¿Consonante qué es? Vocal, pues ya sabemos que son A, E, I, O, U, ¿cierto? E, I, O, U. Esas son vocales. Consonantes, pues son el resto de las letras, las del abecedario, la B, la C, la D, la F. Esas son consonantes. Entonces, si la palabra tiene una sola sílaba, se duplica la última consonante. Entonces, por ejemplo, run, una sola sílaba. Stop, una sola sílaba. A ver, otra. Cut, cortar, una sola sílaba. ¿Listo? Ok. Entonces, en este caso, run tiene una sola sílaba, entonces se duplica la última consonante, que es la N, y se agrega ing. Y si te fijaste, si se fijaron, ok, Mari se fue, a todos los verbos se les agrega ing. ¿En qué es en lo que hay que tener cuidado? En la conjugación correcta del verbo to be. ¿Listo? Bien, entonces acá hay algo que se llaman los static verbs, que son verbos que generalmente no se van a encontrar agregándole ing, ¿listo? Resulta que cuando nosotros, por ejemplo, en estos de acá, nosotros queremos decir que algo nos gusta o que algo no nos gusta, entonces nosotros vamos a decir, I like, cuando vamos a hablar de una acción, ¿no? Me gusta jugar básquetbol, ¿listo? Entonces, I like playing basketball. Cuando nosotros decimos que nos gusta o no nos gusta una acción, es necesario poner el verbo con ing al final. ¿Sí? No es correcto decir I like playing basketball, no, se dice I like playing basketball. O I dislike playing football. In my case, I don't like the football, ¿sí? Entonces es importante que reconozcas eso. Pero entonces cuando yo digo que me gusta una acción, yo no voy a decir I hating playing football. No le voy a agregar ing a like, no le voy a agregar ing a hate, ni a love, ni a enjoy, que son verbos que se llaman static verbs. ¿Por qué? Porque me van a indicar un estado, ya sea un estado emocional, una sensación, van a comunicar algo, ¿sí? Entonces, por eso no llevan ing, pero el resto de los verbos sí. Aunque, sin embargo, hay algunos verbos que tienen excepción. Pero de todas formas, pues es importante que reconozcas que a algunos verbos no se les agrega ing. A los que nunca
a like, a know, a love, a hate, a prefer. No se usa ing con esos verbos. A want, never. Want es querer, jamás vas a escuchar a alguien decir wanting. Suena terrible y eso no existe, ¿listo? Ni wishing. Bueno, wishing sí puede ser un poquito más camuflable, pero want, por nada del mundo, ni like, ni love. Bueno, seguimos. Entonces, lo que también vamos a encontrar en la guía número 5 son las WH questions. ¿Listo? Las WH questions se caracterizan porque son palabras que comienzan con WH y me van a determinar preguntas. ¿Listo? Entonces tenemos como WH question a palabras como who, como what, como wish, como where, como when, como why. Entonces, who significa quién, what significa qué, which significa cuál, where significa dónde, when significa cuándo y why, por qué. ¿Sí? Y ustedes se dan cuenta que yo todo el tiempo estoy utilizando why, what, who, etc. Bien, entonces después de eso va a aparecer la explicación de cada una de esas palabras y ejemplos de cómo se utilizan. Y luego ya vamos a ver entonces la actividad y what about the activity, ¿listo? Entonces, la actividad nos dice, 1, conjuga los siguientes verbos en presente continuo. Entonces, lo que hay que hacer acá es que vamos a cambiar estos verbos, acá están en infinitivo, vamos a pasarlos a presente continuo. Entonces, ¿qué implica que yo los pase a presente continuo? Que les agregue ¿qué? ING. Yes, of course. Entonces va a quedar camping, swimming, traveling, walking, having, writing, cooking, shopping. ¿Listo? Pilas con los que tienen una sola sílaba, que suenan como uno. ¿Listo? Camp, shop. Listo. Does nos dice, complete the sentences, completa las oraciones usando la conjugación en presente simple. Recuerda que debes conjugar con verbo to be y agregar el verbo a la terminación ing. Entonces, acá tengo que poner esta oración en presente continuo. ¿Listo? Entonces, miremos este. His dad and his brother, his dad and brother, espacio, psych, to the shops. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comprender lo que la oración nos está diciendo. Entonces, acá nos dice, what is that? What is that? Papá y mi hermano. Sí, pero no, ¿por qué pilas? Mira, acá tenemos, bueno, esto no lo hemos visto, pero es necesario que entiendas qué significa. His es un pronombre de propiedad que me está indicando de que estoy hablando del papá, pero de alguien, del papá de él, ¿listo? Cuando estoy hablando del papá de él, utilizo his. Si estuviera hablando del papá de ella, sería her. ¿Listo? His me indica propiedad, pero de una propiedad masculina, del papá de él. Yo no sé de quién será el papá, pero es un hombre porque acá me está diciendo. ¿Listo? Entonces estoy hablando del papá y el hermano de él. ¿Bien? Entonces, ese papá y el hermano de él, ¿a qué pronombre estarían representando? A he. ¿A he? Are you sure? ¿Estás seguro? Estoy hablando del papá y del hermano de él, pero no estoy hablando de él, estoy hablando de ellos. Pilas. Sí, profe. No, it es esto o eso. Entonces, ni este, ninguno. ¿Cuál sería? Ninguno de esos. ¿Mm? Estoy hablando del papá y del hermano de él. En realidad estoy hablando de ellos. Entonces sería they. They. ¿Y cuál es la conjugación? Exacto. ¿Y cuál es la conjugación del verbo to be para ellos? O sea, lo correcto es they. Oh, yes, very good. They are. ¿Y qué hago con el verbo? Tengo que ponerlo en ING. ¿Y está bien si yo lo pongo así?
No, profe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver si puso atención. Profe, el problema es que no me acuerdo, pero yo sé que está mal, pero No, denme un pues momentico, está mal porque yo te estoy insinuando que está mal. Ya te digo por qué está mal. Porque acuérdate que las palabras que tienen la E, pero la E es muda, cuando yo digo cycle, yo no digo cicle, yo digo cycle. Y cuando yo digo cycle, la E no suena. ¿Listo? Entonces, como la E es muda, por eso quito la E y me queda así, cycling. Bien, lo mismo que cuando yo decía dance. Yo no digo dance, yo digo dance. ¿Listo? Bien. Eso es. Entonces, ya, después de que tenemos verbo to be e ing adecuadamente, igual las reglas no son tan complicadas de ver, son más complicadas las del presente simple. Eh, ya está la oración en presente continuo. Entonces, acá ya en español, ¿qué diría esta oración? ¿Mm? El papá y el hermano de él están yendo en cicla a las tiendas. Eso es lo que dice. Y acuérdate que estamos hablando de presente continuo, es un presente actual, es algo que está pasando. Listo, miremos rápidamente las otras. El 3 nos dice, completa las oraciones usando verbo to be y terminación ing. Entonces acá lo que tenemos que hacer es organizar las preguntas, pero poniéndolas en presente continuo. ¿Listo? Esto es, el cuarto nos dice, completa los diálogos. Entonces acá ya empezamos con las WH questions. Entonces acá dice, estoy de vacaciones. Entonces acá, ¿cómo completarías esto? Where, ¿qué? Where are you? What are you doing? Etc. ¿Listo? Igual, si tienes alguna duda, me dices. Esto también es con presente continuo, simplemente es agregar verbo to be y ing al verbo. El 6 nos dice, completa con las WH question los espacios en la carta. Entonces acá tenemos que poner ya sea what o who o which o where o when, etc. ¿Listo? Depende del contexto, toca leer. Te aconsejo que utilices un traductor que se llama Word Reference. Ya te lo escribo acá por el chat del grupo. Word Reference. Word Reference, y es un traductor muy útil que te explica todo, te da el contexto. Lo malo del traductor de Google es que a veces sí puede servir, pero a veces no. ¿Por qué? Porque la traducción es muy literal. Y acá tienes que elegir cuál es la WH question de acuerdo a la pregunta, what, where, when, who, o which, o whose, o whom. Y aquí en el 9 nos dice que busquemos cuál es el significado de las palabras how, whose y whom. Tienes que tener en cuenta que how, a pesar de que no comienza con WH, también se considera como una WH question debido a su uso. ¿Por qué? Porque se usa para preguntas. Y pues bueno, eso sería todo, compañero, por hoy. Lástima que Mari no se haya quedado, me preocupa porque pues ella es la que mantiene en estas clases, entonces me toca hacerle un repaso la próxima clase. Igual, pues el repaso va a ser válido para todos. Entonces, pues eso es. Cualquier duda, ya sabes, procura volver a entrar a las clases, son chéveres, son amenas, estaremos utilizando aplicaciones y bueno, en fin. Entonces, nada, bye bye, take care of you, see you the next Saturday.